Quisiera saber si ahora se está escuchando, por favor. Sí, ingeniero. Sí, sí. Ahora sí. Ya, ok. No sé qué pasa con esto del video y... Ahí ahora sí, ¿no? Ahora, ahora también me están viendo. Haldor, ¿me estás viendo? Sí, ingeniero. Sí, Ah, ingeniero, ok. buenas tardes. Sí, se le Listo. ve. Hola, ¿cómo Se le ve y le están? escucho. Muy bien. A ver, primeras cosas, unos temas administrativos. Mañana tenemos el primer control. Y bueno, ya pues igual con las prácticas, ¿no? Va a ser un cuestionario, eso con algunos problemitas, preguntas de verdadero o falso, opción múltiple. Usualmente en estas primeras partes todos sacan buena nota y eso espero que ustedes también, ¿ya? Así que también voy a ver, coordinar con el ingeniero Rimari para ver cuánto tiempo, porque creo que pasada tuvimos mucho tiempo y en fin, mañana es el cuestionario. Entonces, ya con eso hemos terminado la primera unidad. Estamos ahora viendo nuestra segunda unidad del método de las normas y del método de fuerzas estáticas equivalentes, y sobre eso sí vamos a hacer un trabajo domiciliario que el ingeniero Rimari le estuvo avanzando la vez pasada, ¿no? Entonces vamos a terminar de ver ahora lo de las normas, hacer algunos ejercicios y ya seguimos avanzando. Bien, entonces compartir la aplicación. Nosotros hemos visto hasta la clase pasada las irregularidades en altura. A ver, yo no sé si alguno de ustedes me quiere, ¿cómo está ese tema? A ver, vamos a regresar un ratito. ¿Qué pasa? Acá tenemos la lista de irregularidades en la altura, ¿no? Piso blando, irregularidad de resistencia, irregularidad de masa o peso, irregularidad geométrica vertical, discontinuidad de los sistemas resistentes. Pregunto si alguien quiere que hagamos una revisión rápida de esto, pasamos de frente a irregularidades en planta. Sí, por favor. ¿Quién eres? Ángel Tagua. ¿Qué dices, Ángel? ¿Repetimos? No, no. Sí, Ángel, ¿cuál es? Ah, ya, ok. sí. Algo Stephanie también está diciendo. Muy bien. Sí, pues el otro día lo hicimos al terminar la clase, ¿no? Y creo que no estuvo, como estas cosas. Ve, las irregularidades en altura, irregularidades en planta, son un tema, pues, tedioso, digamos, ¿no? No es complicado, pero tienen que aprenderlo, a manejarlo, ¿no? Entonces, hemos hecho con estos dibujitos tratando de explicar y algunos ejercicios ustedes van a tener que contestar, porque así lo hacemos en la práctica. ¿Y por qué es que la norma cuantifica irregularidades en altura y en planta? Porque hemos visto en la parte del curso de vulnerabilidad y todo ese tema, que las irregularidades pues, son una fuente de vulnerabilidad, o sea, una estructura con más irregularidades es más vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más probabilidad de sufrir daños. Entonces nosotros debemos limitar eso y la norma lo hace definiendo estos tipos de irregularidad en altura y en la planta. Tenemos que aprender a cuantificarlas, ¿no? Entonces está acá. Vamos a ver las figuritas. Entonces, irregularidad en la altura quiere decir que tenemos una situación así. De abajo hacia arriba, ¿no? Que el piso más bajo es más flexible que el de arriba. Por ejemplo, aquí estos son iguales, ¿no? Pero se compara la rigidez de este piso con la rigidez del piso siguiente, o la rigidez de este piso con el promedio de las tres siguientes. Y acá está la expresión, mira. Rigidez del piso I, cuando es menor que 70% de la del I más 1, si este es el piso I y esta es la del I más 1, entonces tenemos irregularidad y hay que tomar un coeficiente de 0,75. Ajá, ya. ¿Dónde entra ese 0,75? Bueno, en realidad, ¿dónde está? No lo he puesto, acá está, ¿no? El coeficiente R, que sabemos divide la fuerza sísmica,
¿no? Para bajar al nivel de emisión moderado, tiene este producto, R sub 0 por I sub A y por I sub B. R sub 0 se lee esta tabla. Está, como ustedes ven, entre 3 y 8. ¿Ya? Entre 3 y 8. En acero, entre 4 y 8, en concreto, entre 4 y 8, 13 es albañilería. Entre 4, y si dividimos entre 4, tenemos un cierto valor de la fuerza, pero si dividimos entre 8, la fuerza es la mitad. Entonces es importante. Y estos coeficientes están modificados por el factor de irregularidad en la altura y el factor de irregularidad en la planta. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, y por supuesto, I sub A e I sub P son menores de la unidad. Cuando no hay irregularidades, son 1. Pero cuando hay irregularidades, son menor que 1. Entonces, por eso vamos a cuantificarlos. Se toma, como dice acá, factor de irregularidad de altura, el menor valor de la tabla 8, irregularidad en la planta, el menor valor de la tabla 9. A ver, alguien preguntó, ¿ven? No sé qué está pasando, tengo unos soniditos aquí. Ya. Ok, entonces estábamos en esto de escribir las irregularidades en la altura. No, la primera piso blando y se caracteriza aquí, aquí tengo un pequeño problema con, ya. Entonces, así, ¿no? Recuerden también que esto es importante, acá tomemos un minuto. Cuando nosotros aplicamos las fuerzas laterales a la estructura, y no sé si ahora va a funcionar mi cámara, pero voy a intentar, ¿ya? Ah, sí funciona. Magnífico. Ya, entonces aquí tenemos esto, habíamos visto la vez pasada, importante, ¿ya? Yo tengo mi estructura, por supuesto tridimensional. Le aplico las fuerzas sísmicas. Ingeniero, disculpe, no se le está escuchando nuevamente, por si está hablando. ¿Ahora me están escuchando? Sí, ingeniero, sí se le escucha ahora. Sí. Ok. No sé qué pasa estas cosas de la tecnología, pues. Bueno, les decía que quería mostrarles ahora ya no aparece esto, la cámara.
cosa, no sé por qué. Sí, pues. Está que falla la conexión aquí. No sé por qué. Pero no se ve nada. Ya, dejémoslo. Vamos a ver acá. ¿Ahora se ve esta figura? ¿No hay problema con esto? ¿Stephanie? Sí, ingeniero, sí se ve. Sí se ve, ingeniero. Ya. Ok, bueno, es lo mismo que tenía ahí al lado, pero nosotros aplicamos unas fuerzas a la estructura y la estructura se desplaza lateralmente. Estos son los desplazamientos laterales que ocurren cuando hay sismos, se mueven los pisos, ¿no? En nuestra anotación vamos a llamar, por favor todos tomen nota y ténganlo claro, delta minúscula al desplazamiento total de cada piso, ¿ya? Delta minúscula. Y a la diferencia entre el desplazamiento del techo y del piso, vamos a llamarle delta mayúscula. Entonces, por ejemplo, en el piso I, que tiene una altura h sub i, acá, digamos, estaría fijo, acá se desplaza delta sub i, y el delta mayúscula sub i, que es el relativo entre el techo y el piso, o sea, es lo que se deforma el piso, delta sub i mayúscula, vamos a llamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el piso, en el entrepiso I más 1, el desplazamiento en la parte superior es delta I más 1, y en la parte inferior es delta I, entonces el neto, el relativo entre techo y piso, del entrepiso, así hablamos, delta I más 1 es este pedazo, este. En el siguiente piso será este de acá, en el otro piso será este de acá. Muy bien, eso es lo que se está, digamos, distorsionando cada entrepiso como si fuera un resorte. Por eso es que la norma también nos permite calcular la rigidez lateral, K mayúscula sub I, como el cortante entre el desplazamiento relativo. El cortante es, digamos, la fuerza acumulada que viene desde el piso de arriba, que actúa en el techo en todo el entrepiso. Ese cortante entre el desplazamiento relativo es la rigidez. Entonces, si comparamos esas rigideces, es que podemos determinar lo del piso blando. Pues la rigidez del piso I es blando cuando es menor que la rigidez del piso de arriba, pues. O es menor que el promedio, mira, 1, 2, 3, el promedio entre 3, 80% que el promedio. Entonces nos da un factor de irregularidad de 0,75. Y puede ser extremo, cuando es más seria todavía la cosa, cuando la rigidez del primer piso es menor que el 60% de la rigidez del piso de arriba o menor que el 70% del promedio. Esa es una de las más importantes. Pero como ustedes comprenderán, hay que tener los desplazamientos ya, o sea, hay que haber resuelto la estructura, haber aplicado las cargas y calcular los desplazamientos. Pero si no tenemos eso, no tenemos cómo saberlo, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo enchufo aquí. Ya. Muy bien. Luego tenemos la otra irregularidad de la masa, cuando, como ustedes ven en esta figura, un piso tiene 50% más que el piso siguiente o que el piso anterior. Esa es irregularidad de masa, 0,9. Luego, cuando tenemos esta parte de la estructura que resiste a sismos, se achica, ¿no es cierto? Y este ancho es 30% más que este de aquí. Ah, ya, esa es una irregularidad geométrica vertical. Luego, cuando un elemento, por ejemplo, esta placa de acá, esta, mira, sección 2, bien ancha, ¿no? Acá está su punto medio. Y resulta que se achica. Así hace alguna gente, eso no es bueno, pero bueno, pues discontinuidad del sistema resistente, ya no sigue con la misma dimensión, es más pequeña. El cortante en la sección 1,1 acá está, y se ha movido el centro una distancia E. ¿No es cierto? Y si esa distancia es más que 0,25 del ancho del elemento, del ancho B del elemento, existe irregularidad por discontinuidad del sistema resistente, siempre y cuando
este elemento, esta placa, digamos, resista por lo menos el 10% del cortante de todo el edificio, ¿ya? Y si resiste esa placa, el 25%, imagínense un solo elemento que aguante la cuarta parte del cortante, no podemos darnos el lujo que falle, ¿no? Entonces, en ese caso es irregularidad extrema, ¿no? Y acá tenemos este índice de irregularidad en altura 0,80, baja hasta 0,60. Y acá en la planta, allá, ya está. Entonces ya vimos las irregularidades en la altura. Permítanme ver un ratito a ver si puedo de nuevo iluminar mi cámara. Por alguna razón no funciona. El acceso a la cámara está permitido, dice. ¿Se ha permitido el acceso a la cámara? Bueno, sí, pues, pero no veo. No, dígame por qué pasa esto, no lo sé. Y todo ese tema, ¿no? Bueno, pues no importa, digamos. Entonces ahora tenemos las irregularidades en la planta. A ver, tenemos irregularidad torsional y torsional extrema, o sea, torsional. Esquinas entrantes, discontinuidad del diafragma, sistemas no paralelos. Esas son las que hay. ¿Ah? Entonces, primero, la más importante quizás la irregularidad torsional. Vamos a ver de frente el dibujito. Entonces, cuando el edificio tiene pues muros en un extremo y en el otro no, y nosotros empujamos, el edificio puede torsionarse en planta, ya hemos visto esa situación, ¿no? Acá está la planta, ¿ves? En vez de irse así derechito, se ha girado. Entonces, ¿qué ocurre? Que un extremo se deforma más que el otro. Como ustedes ven en la figura, se está usando delta mayúscula. Delta mayúscula es el desplazamiento relativo del entrepiso, ¿ya? Diferencia de este desplazamiento con el de abajo. Diferencia de este desplazamiento con el de abajo. Este menos este menos este. Muy bien. Entonces hay que calcular un promedio que no es más que la suma de este más este entre 2. El promedio. O antes se decía el del centro de masa, ¿no? Pero ahora la norma habla del promedio, ¿no? El desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. ¿Ya? Entonces, si este máximo es 30% más que el promedio de la carga en el centro de masa, y a su vez, este máximo es la mitad o más que la mitad del permisible, eso vamos a verlo dentro de un momento, la norma nos permite unos desplazamientos, pero hay unos máximos, un permisible. Si el desplazamiento es más que el 50%, sí se cumple la condición de regularidad torsional, pero si, por ejemplo, nuestro desplazamiento es pequeño, entonces no se aplica, ¿no? Y tenemos 0,75 de irregularidad torsional y su P. Y la extrema es cuando en vez de ser 30% el del promedio, 50% el del promedio. ¿Qué más hay? Esquinas entrantes, allá. Miren ustedes esta planta, tiene esquinas entrantes. No necesariamente la esquina, pero tiene estas puntas pues aquí que quedan, ¿no? ¿Cuándo se da la esquina entrante? Por ejemplo, cuando esta dimensión A minúscula es mayor que 0,20, 20% de la A mayúscula, en el mismo lado. O B es mayor que 20% de este B mayúscula. Pero miren que he puesto aquí en rojo porque la norma dice que ambas tienen que ser mayores que 20%. Entonces sí hay irregularidad torsional. Por ejemplo, en este mismo edificio, si yo tuviera acá 6 metros, entre 25, hay más de 20%, pues no es cierto, 20% de 25 es 5 metros, es más. Pero 1,5 metros solamente es 10% del 15, entonces no hay, porque aquí no hay en los dos sentidos irregularidad de esquina entrante. Pero si ahora, en vez de ser 1,5 metros, es 3,5 metros, entonces como el 20% de 15 es 3 metros, este es mayor que el 20%. Entonces, sí, es mayor en esta dirección, porque 6 es más que 5, y 3,5 es más que 3, esta sí es irregular por esquina entrante. Discontinuidad del diafragma. Son estos casos, ¿no? Cuando tiene por ejemplo,
hay una abertura en el techo. Ah, mira, una abertura, sí, hay una abertura, dice, ¿no? Cuando esta abertura, el área neta resistente es menor que 25% del área de la sección transversal. ¿No? Imagínense ustedes que queda pues este pedacito, este pedacito, este pedacito. Si la suma de esos tres es menos que 25% de esto, entonces sí hay irregularidad por discontinuidad del diafragma. ¿No? O contiene discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área bruta. O sea, por ejemplo, así, yo tengo esta área que es mayor que 50% del área total, o acá también, ¿no? Entonces ahí hay reducción del área del diafragma, tenemos irregularidad por discontinuidad del diafragma. El diafragma viene a ser pues la losa, el piso. Y la última es sistemas no paralelos. Cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos del 10% de la fuerza cortante del piso. No tengo un ejemplo, ahora les voy a poner un ejercicio. Ya. Entonces, hemos terminado de ver las irregularidades. ¿Ya? Las irregularidades. Ahí vamos a ver quién está en la clase, pues a ver quién está presente. Aguilar, Gianmarco. Vamos a sacar aquí para Ingeniero, poder ver buenas noches. buenas noches, la manito o el otro tema, ¿no? Porque si no, no veo. Ay, pasó. Ya. Baltasar, Sebastián. Ya. Carambas. Cárdenas, Raúl. Cárdenas More. Luisa Fernanda también estaba. Gracias. Caicho. Ok. Chaviguri Monzón. Chaviguri. Ciesa. Conde. Congona. Renata. Contreras. Katia. Ok. Durán. Flores Ruiz. Guardales. Herrera Mazuelos. Guamaní. Kevin. Papaya Villanueva. Natale Guapaya. Japay Liñán. Japay Liñán. Justo Quispe. Lagos Quispe. León Mori. Loyola Samayoa. Maldonado Anco. Gerson Maldonado. Malpartida Alarcón. Minaya Gamboa. Montes Sumarriba. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Oviedo Zúñiga. Pachas Castilla. Palacios Rivera. Revilla Barbosa. Reinaga Gómez. Reinaga Gómez. Rojas Estrada. Romero Mendo. Romo Carrillo.
Sánchez Hernández, Haldor, Sánchez presente, estaba, ingeniero. ¿no? Sí, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Silva Guamán. Rodrigo Silva. Sosa Portocarrero. Tafur Sánchez. Tagua Mautino. Torres Mora. Stephanie. Tobar Huarca. Edgar Tobar. Tobar Tumbillo. Trujillo Olortegui. Ok. Ingeniero, buenas noches. Cárdenas presente, se me fue la red. Se te fue la red, no te creo. Hace rato. Mira, pues, Cárdenas Alcarraz. Sí, ingeniero, Cárdenas Alcaraz. Mira, ahí te había puesto presente. No sé, se me escapó. Está bien, no hay problema. Adriana dice que está presente. ¿Por qué no contestó Adriana? Reinaga, ¿qué pasó? ¿También se le fue la red? ¿Está o no está Reinaga? No escuché bien. Ajá, ok. Hay que estar pues en la clase para pasar la lista, mi querida Sumac. Ok, ya está. Entonces, regresamos acá. Bien, estamos revisando entonces las especificaciones de la norma para después aplicar el método estático, ¿no? Y acá hay algunas cosas importantes que están relacionando la categoría y las restricciones a la irregularidad. Ya hemos visto las irregularidades, ¿no es cierto? Entonces hay una tabla que dice, no se permiten irregularidades en edificaciones esenciales. Ya hemos revisado lo de las edificaciones esenciales, siempre cuando están en zonas 4, 3 y 2. No se permiten irregularidades extremas en zona 1. Para edificaciones importantes, ustedes tienen que saber la diferencia pues, entre esenciales, importantes, comunes, ¿no? No se permiten irregularidades extremas en zonas 4, 3 y 2. Allá. Y para las comunes en zonas 4 y 3. Extremas, ¿ah? En zona 2 hasta 2 pisos u 8 metros de altura. Y para las comunes en zona 1 no hay restricciones, ¿no? Esta es la tabla 10. Lo que yo he puesto ahí, en texto, digamos, aquí está las esenciales, importantes y las comunes. Hay un tema que se vino usando hace unos años, lo llamamos sistemas de transferencia. Miren ustedes aquí esta estructura, ¿no? En el estacionamiento tenemos muros acá, muro acá, y estos muros en esta dirección, ¿no es cierto? Y resulta que acá hay un sistema de transferencia, y del piso segundo al séptimo empiezan a haber más muros por todos lados. Entonces, con un sistema basado en vigas, como ustedes ven en la figura, entonces la estructura arriba es mucho más rígida que la parte de abajo. Estos son los sistemas de transferencia. Son estructuras de losas y vigas que transmiten las fuerzas y momentos desde elementos verticales discontinuos hacia otro del piso inferior. En las zonas sísmicas 4, 3 y 2 no se permiten estructuras con sistemas de transferencia en los que más del 25% de las cargas de gravedad o de las cargas sísmicas de cualquier nivel sean soportadas por elementos verticales que no son continuos hasta la cimentación. Claro, esto no se aplica para el último entrepiso de las edificaciones. Creo que debería modificar esto, ¿no? Y mover esto después de la fotografía. Ahí está. Primero mostramos esto, luego mostramos esto, y luego mostramos, mira, ve, aquí, ese es el sistema de estructuras, ¿ve? ¿Por qué es que la norma es tan estricta con eso? Recuerden que nosotros estamos diseñando para fuerzas moderadas. ¿Qué pasa cuando ocurre? Y claro, y todo esto está diseñado para el nivel de fuerzas moderadas. ¿Qué pasa cuando ocurre el sismo severo? Va a haber acción inelástica en los distintos elementos. ¿Quién me puede decir cómo va a ser la acción inelástica en esta cosa? Esa es la razón por la cual la norma es restrictiva, porque es bien
digamos, indefinido qué es lo que va a pasar ahí. ¿Ah? Muy bien, la norma permite sistemas de aislamiento y sistemas de disipación de energía. Y ahora tenemos la norma E031, que es específica para sistemas de aislamiento. Permite la norma sistemas de aislamiento sísmico de disipación de energía en la edificación siempre y cuando cumplan las disposiciones de esta norma y de la ASCE, de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, en la versión, ya están en la versión 16, me parece, ¿no? Entonces, aquí el edificio está aislado de la base con estos dispositivos y otros edificios tienen disipadores para disipar la energía, ¿no? Eso. ¿Alguien ha preguntado? A ver. No sé, creo que no, ¿no? Entonces, seguir las disposiciones de la E030 del capítulo de esta norma en lo que sea aplicable. Todo lo que es zonificación, la estimación del peligro sísmico. Y esa es la norma de la SC que se debe usar. Además dice que la instalación debe ser supervisada por un ingeniero civil. Por ejemplo, cuando yo era decano ahí en la UNI y se construía este edificio con aisladores, mire cómo está acá. Ya tengo una foto más moderna, ¿no? Cómo se ve la separación. Acá también, los dispositivos, este edificio tiene 8 pisos. No está sobre aisladores sísmicos. Entonces, esta es una bonita ilustración. Mira. ¿Cómo se hace? El edificio a la izquierda tiene aisladores. Entonces, casi no se deforma, de acuerdo a esta simulación, ¿no? En cambio, el edificio sin aisladores, pues toda la aceleración del suelo pasa a la estructura y todo el contenido se voltea y, en fin, la estructura se deforma. Nosotros diseñamos para eso, pero de hecho, este sistema es una ventaja. ¿Tiene un costo? Claro, que cuesta, la estructura aquí cuesta, ¿no? Más los dispositivos, eso cuesta. Pero la estructura misma es más económica, ¿sí? Porque no tiene tanta deformación y el servicio, digamos, es superior, ¿no? Esa es la ventaja de estos sistemas. Ya termina entonces. Muy bien. ¿Qué dice la norma respecto al análisis estructural? Muy bien, dice que tenemos 2 procedimientos de análisis. El análisis estático, también llamado de fuerzas estáticas equivalentes, vamos a ver ahora un ejercicio, ¿no? Y se aplica a estructuras regulares hasta 30 metros de altura, para efectos de diseño, ¿no? Más o menos 10 pisos. O se permite hasta estructuras irregulares de muros portantes de hasta 15 metros, o sea, más o menos 5 pisos. Así sea irregular, ¿no? La estructura, por ejemplo, vivienda, pues edificios pequeños. El otro procedimiento de análisis que también vamos a aprender en la clase es el análisis dinámico modal espectral. ¿Ah? Ahora, hay otro procedimiento que es el análisis tiempo-historia, que puede ser lineal, elástico, puede ser inelástico, y podrá usarse con fines de verificación, pero en ningún caso podrá ser exigido como sustituto de los procedimientos anteriores, ¿no? Pero si el cliente lo desea, esta es una buena manera de ver si tu edificio está bien diseñado. Y de hecho se exige para el análisis de edificios con aisladores. Bien, entonces nosotros habíamos comenzado esto viendo que el cortante en la base es el producto del factor de zona, Z, el factor de uso, U, el factor de suelo, S, el factor de amplificación sísmica, C. Ya, todos esos dependen de ubicación, de las características del perfil de suelo, eso ya hemos aprendido. Y hay que dividirlo entre R, que es una medida de la capacidad de ductilidad del sistema estructural. Y está corregido por estos índices de irregularidad en altura y de irregularidad en plano. Todo ese coeficiente multiplica el peso de la edificación. El peso. ¿Cómo se estima el peso? Que alguna gente dice ahora el peso sísmico. A mí me parece una guachafería eso de decir el peso sísmico. ¿Bien? El peso de la edificación para efectos de la carga sísmica es el 100% de las cargas permanentes más una fracción de la sobrecarga. Aquí está. Para cada piso, tomamos el piso I, ¿qué debemos incluir? La losa en el peso, ¿no? Las vigas, que están en la misma altura prácticamente, las columnas, los muros, los acabados, la tabiquería y un porcentaje de la sobrecarga. Cada uno de esos pisos
está referido a la base con una altura. H es minúscula sub I. Piso I, H sub I, hasta la base, ¿ya? No es la altura del entrepiso, ¿no? Es la altura del piso I hasta la base. Y en el piso N, si mi estructura tiene N pisos, 1, 2, 3, 4, esa es la altura total. H sub N definimos como la altura total. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cierta precisión. Para el peso de cada piso, el piso I, vamos a tomar todo lo que está aquí achurado. O sea, la losa y las vigas están claramente en el mismo plano. Pero, ¿qué pasa con los muros y las columnas? Las columnas unen el piso de arriba con este y este con el de abajo. Pero cuando este piso se mueve, arrastra esta parte de las columnas. Y la norma dice, vas a tomar la mitad, no lo dice la norma, ¿no? La práctica es, tomamos la mitad de la altura acá y la mitad de la altura de la columna acá, ya sea muros portantes o columnas, porque los muros portantes están unidos pues a la losa se apoya sobre el muro, entonces cuando la losa se mueve, arrastra el muro. Igual arrastra sobre las vigas y las columnas. En cambio, la tabiquería, que son los muros divisorios, se apoyan sobre esta losa y está libre acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, toda la tabiquería debe considerarse como que la masa del piso I. Así es que, como hacemos. Carga muerta del piso I, toda esta carga, ¿no? Y un porcentaje de la sobrecarga. Pero no se toma el 100% de la sobrecarga, porque se supone que es poco probable que cuando ocurra el sismo esté actuando el 100% de la sobrecarga, a menos que sea, como dice el último, tanques y silos, cuya función principalmente es contener agua o contener otros elementos, ¿no? Entonces sí, ahí sí 100%. Normalmente la sobrecarga de servicio, digamos, 250 kilos, 300, lo que especifica en la norma de cargas. En las categorías A y B se toma 50%. En la categoría C, 25%. En los depósitos, 80%. En todos los techos en general, o sea, incluyendo los techos de edificios de categoría A y B, se toma 25% nada más. ¿Ya? Entonces, mi carga muerta más el porcentaje de la sobrecarga de diseño que está aplicada en cada piso. Y en la azotea siempre 25%. Bien. Luego que hemos calculado el cortante en la base, esta está duplicada, ¿no? Análisis estático, sí, hasta 10 pisos. Procedimientos de análisis habíamos visto aquí, ¿no? Claro, ya no. Entonces vamos a borrarla mejor. Y grabamos. Entonces, una vez que hemos calculado el cortante acá en la base, hay que distribuir las fuerzas en la altura. En realidad, la aceleración pues, del sismo se transmite hacia la estructura y se generan estas fuerzas. Y la suma de estas fuerzas es el cortante en la base. Pero en el procedimiento de fuerzas estáticas equivalentes, nosotros estamos determinando primero el cortante en la base como fracción del peso del edificio. No hay problema, ese es el método, ¿no? Es una manera de estimar la fuerza así. Y luego vamos a calcular una fuerza en cada piso. Típicamente, la fuerza F sub I es el cortante en la base por un factor alfa sub I. ¿Qué lo vamos a calcular con esta expresión que está aquí? Bueno, acá tenemos P sub I, H sub I no lo he marcado acá, pero está acá, ¿no? H sub I hasta la base. Y entonces tenemos el producto para el piso I, su peso, P sub I, por H sub I, su altura hasta la base, elevado a un exponente K. Después lo explico ahorita. Y dividido entre la sumatoria de todos los pisos, del piso 1 hasta el piso N, de todos los productos de cada piso. P sub 1 por H sub 1 elevado a K, más P sub 2 por H sub 2 elevado a K, más P sub 3 por H sub 3 elevado a K, más P sub N por H sub N elevado a la K. Este es un total. Allá, entonces esta es una fracción pues del total. ¿Ya? Es como un momento, ¿no es cierto? Conforme va la altura. Y fíjense que conforme aumenta la altura, como la altura se mide desde la base,
van aumentando pues la fuerza sísmica. Este coeficiente K se puso en la norma, me parece que era del 2016 ya, para reflejar que cuando el edificio es muy alto, los últimos pisos hacen como que un chicoteo. Entonces varían más rápido las fuerzas hacia arriba, ¿ya? Entonces cuando el periodo del edificio es menor o igual a 0,5, ¿cómo calculamos el periodo del edificio? Recuerden, es un porcentaje, una fracción de la altura total entre un coeficiente C sub t, lo vimos la clase pasada, ahora vamos a ver un ejercicio, ¿no? Ya, es un número. Si ese número es menor o igual a 0,5, entonces K es 1. Quiere decir que esto es una recta, pues. Una recta. P, si que los pesos son constantes, la altura va subiendo, es una recta, ¿sí? ¿Ya? Pero si el periodo es más largo, o sea, si el edificio es más flexible, entonces K va a ser mayor que 1, pero con un límite de 2, 0,75 a 0,5T. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos para varios valores de K. Aquí está la curva celeste, esta que está aquí, es cuando K es 1,05, prácticamente una recta. Si es 1, es exactamente una recta, ¿no? Y conforme va aumentando el K, por ejemplo, 1,75, está moradito, ven ustedes que va teniendo esta inclinación, ¿no? Se va inclinando. Ah, ya. Entonces, aumentan las fuerzas de la parte de arriba. Ah, acá tenemos el detalle. Entonces, el periodo fundamental. ¿Cómo calculamos el periodo fundamental ese que está aquí? T, ¿no? Que necesitamos para el cálculo C también, ¿no? Muy bien. T es la altura total, H sub n, esta altura total del edificio, entre un C sub t. C sub t es este coeficiente que puede ser 35, 60 o 45. ¿Y de qué depende? Ah, depende del sistema estructural, pues. Porque digamos, si el sistema estructural es más flexible, el periodo es más largo. Si el sistema estructural es más rígido, el periodo es más corto. A ver, acá, ¿cuál es el menor? 35, ¿no? ¿Cuál es el mayor? 60. Acá hay un intermedio. Cuando tenemos 35, entonces el periodo, para la misma altura, el periodo va a salir más largo. Ya. Edificios constituidos solo por pórticos de concreto armado sin muros de corte. Pórticos útiles de acero con uniones resistentes a momentos sin arrastramiento. Todo lo que es aporticado, entonces, el periodo lo estimamos, sacando la altura, entre 35. Recuerden que cuando les mostré los sistemas estructurales habíamos dado una regla, si me permiten, voy a ir ahí un ratito. Ajá. No lo tenemos acá. ¿Dónde lo tengo eso? En otra charla lo he dado, mira. No está aquí. Disculpen, ¿eh? Regresamos. A ver, en general, podríamos calcular el periodo como una fracción del número de pisos. En partes donde se hace mucho edificio de acero, se calcula también el periodo como 10% del número de pisos. O sea, 10 pisos, un segundo. En nuestro medio, que los edificios son en su mayoría de concreto armado y tienen pues tabiquería adentro, entonces usamos 0,08 del número de pisos como una aproximación al cálculo del periodo. Si tenemos 10 pisos, tendremos 0,8 de segundo como periodo de vibración del edificio. Su periodo fundamental, como está escrito acá arriba. Periodo fundamental. ¿Ya? Pero esto es, digamos, un poco más preciso. Ya, entonces lo que es pórticos sale el periodo más largo. La altura entre 35. Vamos al extremo. Edificios de albañilería, o sea, muros, ¿no? Para todos los edificios de concreto armado duales, de muros estructurales y muros de utilidad. Todo lo que tiene el muro es más rígido. Entonces dividimos entre 60. El periodo va a salir más corto, ¿no? El doble, casi el doble, ¿no es cierto?
Este es el doble, este es la mitad, digamos, va a salir el periodo. Y hay una situación intermedia cuando tenemos pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras y pórticos de acero arreostrados. 45. Muy bien, si nosotros recordamos, permítame un segundito porque tenía preparado para hacer un ejercicio. Ya, aquí está. A ver, veamos esto un poco más grande. Esta es la curva del factor de amplificación sísmica. C. El C comienza en 2.5 y empieza a bajar. ¿No es cierto? ¿De qué depende el C? Del periodo del edificio que acabamos de ver. Cuando el periodo es corto, entonces la fuerza sísmica es más alta. Cuando se alarga el periodo, la fuerza sísmica va bajando. Acá hay 4 gráficos que habíamos también mostrado que dependen de el perfil de suelo. El perfil de suelo. Si el perfil de suelo es S0, o sea, es roca firme, roca rígida, baja muy rápido. ¿Por qué? Porque el movimiento del suelo, el periodo del suelo es cortito. Allá, entonces amplifica bastante los edificios de periodo corto, pero cuando tenemos un edificio de periodo más largo en este tipo de suelo, pues el periodo del edificio es largo en comparación al periodo del movimiento del suelo, va bajando la amplificación. Ah, ya. El siguiente, la curva rojita, es cuando tenemos un suelo firme, roca, pero suelo firme, pero no son rocas duras, ¿no es cierto? Pues se mueve un poquito para acá. ¿Por qué? Porque entonces el movimiento del suelo va a tener un periodo un poquito más largo. Entonces va a afectar edificios un poquito con periodos un poquito más largos. Por eso la curva se mueve hacia allá. Si vamos al perfil de suelo intermedio, que es esta curva verde, se mueve también aún más. Entonces, conforme vamos viendo del perfil S0 hasta el perfil S3, lo que pasa es que el movimiento del suelo, como el suelo es más blando, tiene periodos más largos. Y mi edificio, que va a tener periodos aquí cortos o largos, entonces va a tener mayor o menor amplificación. Cuanto más largo el periodo del movimiento del suelo, entonces va a afectar a edificios que tienen periodo más largo, por eso estas curvas se mueven hacia el lado derecho. Ah, ya, ok. Entonces, tengamos eso presente. Y cuanto más corto el periodo, más fuerza sísmica. Cuanto más largo el periodo, menor fuerza sísmica. Cuanto más corto el periodo, mayor fuerza sísmica. Aquí lo estamos viendo. Cuanto más corto el periodo, más fuerza sísmica, más factor de amplificación. Cuanto más largo el periodo, o sea, pórticos esos, tenemos menor factor de amplificación. Pero recuerden que también influye el suelo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Todo esto vamos ya a practicar, pues ya tenemos esta unidad. La semana pasada esta unidad, ya en la segunda parte vamos a ver lo del método, y ahí tenemos, digamos, para aplicar eso en nuestro problema, pues en nuestro edificio. ¿Dónde actúan las fuerzas sísmicas? A ver, creo que tengo no sé por qué no sale esa notificación. Tobar ha levantado la mano. Adelante, Tobar. Sí, esa gráfica que mostró hace un instante, ¿se refiere a una zona sísmica en específico? No, el factor C no tiene que ver con la zona sísmica. La zona sísmica va con el Z. La gráfica. A ver. Espérate un ratito. Vamos a regresar al comienzo. Este es el esquema de cómo calculamos el cortante en la base. Tiene estos 4 factores y este coeficiente de reducción. Ya tenemos que saber todos, por favor, porque hemos venido a la clase,
¿no es cierto? Y ustedes han estudiado cuál es el significado de cada uno de estos factores. Y hemos visto con detalle cómo se obtiene cada uno de ellos. Factor de zona, donde estamos ubicados con respecto al país. Factor de uso o importancia. El factor de amplificación sísmica C y el factor o perfil de suelo S. Y este es el factor de R que habíamos visto que es producto de R sub 0 por I sub A por I sub B. Y acá vamos a ver el peso. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Por favor, tómenlo presente. Además, para recordar que esa fuerza cortante que nos da la fuerza sísmica, la norma sísmica del 2018 es una cortante última. Como he puesto acá abajo, esta es la cortante de las normas anteriores multiplicada por 1.25. Esta ya es una fuerza factorada. Ok, el factor C es el factor de amplificación sísmica, así le llamamos. Justamente hemos visto, ¿no? Nosotros tenemos la aceleración del suelo en suelo firme, ¿no es cierto? El factor de suelo, como va subiendo a través del perfil de suelo o bajando, y en la base de la estructura, tenemos que la aceleración es Z por S, la aceleración de la zona, y es el factor de suelo. Y ahora le ponemos encima el edificio. Ah, ya. Entonces la aceleración del edificio dividida entre la aceleración de la base, ese es el C. Es un tema de dinámica. Relación del periodo del edificio, ¿no es cierto? Nos va a decir si se amplifica o no se amplifica la aceleración de la base. Y la aceleración de la base, de acuerdo a este procedimiento de la norma, es Z por S. Entonces, Z por S, si lo multiplicamos por C, ya tenemos la aceleración en la estructura, multiplicamos por el peso y nos da la fuerza sísmica. Ese es el esquema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué C, he mostrado yo en ese gráfico, varía con el periodo? Bueno, es esto, pues justamente. Es esto, ¿no? El edificio es más chiquito o más alto, tenemos diferente aceleración. Eso es lo que el C refleja. ¿Por qué hay más o menos aceleración? Por la coincidencia o diferencia entre el periodo del movimiento del suelo y el periodo de la estructura. Por eso es que el C varía con el tipo de suelo. Porque con el tipo de suelo, lo que varía no es la aceleración de la base, no. La aceleración de la base es solamente Z por S. Ah, lo que pasa es que, además de tener yo acá este valor, este movimiento va a cambiar de periodo en función al tipo de suelo. Si el suelo es muy firme, digamos acá más chiquito, pues puede tener periodo corto. Si el suelo es muy profundo, así, puede tener periodo más largo. Ah, ya, por eso es que el C cambia. Por eso es que el C cambia con respecto al perfil de suelo, ¿no es cierto? Y entonces, acá está nuevamente, ¿no? Esa es solamente la relación entre la aceleración en mi estructura y la aceleración de la base. La ubicación ya está en el Z, ¿ya? ¿Y cómo se amplifica por efecto del suelo? Está en el S. Pero resulta que además el perfil del suelo hace que el periodo del suelo cambie. Y si esta es la amplificación que se da, habrá más o menos amplificación en función del periodo de la estructura, pero también si es que cambia el periodo del movimiento del suelo. Por eso es que estas curvas cambian. Por eso es que no hay una sola curva C para el perfil del suelo. ¿Por qué? Porque el periodo del suelo se alarga conforme vamos del S sub 0 hasta el S sub 3. Ah, entonces si el periodo del suelo se alarga, pues entonces quiere decir que los edificios más altos que tienen periodo largo tendrán más amplificación. Claro, por eso es que esta curva está así movida para acá. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya vamos a regresar a donde estábamos. ¿Ya? ¿Está claro? Es Sí, ingeniero. importante, eso es tan importante que es motivo de preguntas, de los exámenes, ¿no es cierto?
Oye, acá está todo visto. Mira, acá está, ese dibujito estaba más claro de acá. Mira. ¿Dónde está? ¿Ve? Z, S, Z, S por C. Ah, entonces dependerá de qué suelo tenemos para que aumente el C dependerá también del periodo del movimiento del suelo. Ya. A ver, avanzamos entonces hasta donde estábamos. Entonces, la fuerza sísmica va a actuar en el centro de las masas, digamos la resultante de la fuerza sísmica, ¿no? Acá está FI, de fuerza de cada piso que hemos calculado. Los elementos resistentes van a estar, tienen su resultante en el centro de rigidez, C sub R, centro de rigidez. Y acá hay una excentricidad. Entonces, en la planta se produce un momento de torsión en planta, que es el producto de esta fuerza por la excentricidad. Eso tenemos que tomarlo en el análisis. Y además la norma nos obliga a tener una excentricidad mínima, accidental, dice por si acaso haya cambios ahí, ¿no? Así es. Bien, bueno, esto cuando hacemos análisis dinámico modal espectral, no, vamos acá. Requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. ¿Cuáles son entonces los máximos desplazamientos? Estábamos diciendo esto ahora, ¿no? Una vez que aplicamos la fuerza, hay que calcular los desplazamientos. Entonces la norma limita el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, ya hemos visto a qué nos referimos. Delta mayúscula, estos desplazamientos máximos de entrepiso, calculados según el artículo 31, eso lo vamos a ver ahorita. No deberá exceder la fracción de la altura del entrepiso, distorsión que se indica en la tabla número 11. O sea, este delta no debe exceder esta fracción. Aquí la norma nos da límites para la distorsión del entrepiso. En función al material predominante, dice delta sub i entre h sub i. ¿Qué cosa es h sub i? La altura del entrepiso i. Por ejemplo, delta sub i3 entre h sub i3. Delta sub i2 entre h sub i2. Nos da este ángulo, buena cuenta. Este ángulo. ¿Ves? Es un ángulo. 0.007. Entonces, ¿cuánto vale delta sub i? Bueno, 0.007 por h, ¿no? En centímetros, en metros, como lo tenga. Pero también puedes calcularlo delta entre h y que no exceda esta distorsión. Fíjense que 7 por 1000 para acero, 10 por 1000 para, perdón, 7 por 1000 para concreto, 10 por 1000 para acero, 5 por 1000 para albañilería más estricto, ¿no? 10 por 1000 para madera. Edificios de concreto armado con muros de utilidad limitada, 5 por 1000. O sea, aquellos que tienen placas de pared delgada, ¿no? Y una gran cantidad de muros. ¿Qué pasa con estructuras industriales? Dice los límites de la distorsión, alguna gente le llama la deriva, para estructuras de uso industrial serán establecidos por el proyectista, pero en ningún caso excederán el doble de los valores de esta tabla. Lo que pasa es que esto está pensado para que el contenido de mi estructura no se rompa, no se destruya. Digamos que sea limitada la deformación de estos elementos, ¿no es cierto? Para eso está. Pero si tengo un edificio industrial en que no hay nada al interior que sufra por la deformación esta, puedo permitirme mayores valores. Pero también hay equipo y otras cosas que hay que cuidar, ¿no? Por eso dice el proyectista lo determinará, en todo caso nunca más del doble, ¿no? ¿Ok? Junta sísmica, separación de edificios. En realidad lo hemos cambiado por separación, ¿no? Aquí S, ver, entre edificios S. La distancia S será la mayor de las tres consideraciones siguientes. 2/3 de la suma de los máximos desplazamientos de los edificios adyacentes. O sea, yo tengo cuánto se deforma este, cuánto se deforma este. 2/3, acá pues donde se pueden chocar, ¿no? 6 por 0.006 por la altura, centímetros, o metros igual, ¿no? Bueno, eso está en centímetros. 3 centímetros la separación.
Pero si no hay este edificio, entonces dice la norma, está acá, dice en caso de que no exista junta sísmica, eso está más abajo, digamos, voy a moverlo, ¿ya? El edificio se retira de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes edificables o con edificaciones de distancia no menores que 2/3 del desplazamiento máximo calculado según el artículo 31, ni menores que ese medios si la edificación existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria. Entonces ese medio hay que calcularlo de acá. Vamos a ver un ejercicio también ahí. Pero vamos a ver esto que dice el artículo 31. Aquí tengo yo cargado una versión de la norma. Ya estaban ahí. Vamos a ver el artículo 31. ¿No? Requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad, dice, ¿no? Determinación de desplazamientos laterales. Ya. Entonces, esto va juntamente con este otro tema. Ahorita les voy a regresar. Porque eso lo hemos visto con cierta insistencia varias veces y quisiera que entonces ahora junto, ¿no? Acá está, mira, esto de acá. Vamos viendo las dos cosas. ¿Qué dice la norma? Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,75 dr los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Ajá. Acá está. Esta es mi fuerza sísmica que yo estoy aplicando en mi estructura. ¿Cuánto es el desplazamiento que vamos a calcular? Este de acá. ¿Ve? Con la fuerza sísmica reducidas. Nosotros hemos reducido la fuerza sísmica. Si la estructura es frágil, este R es pequeño, hemos reducido. La fuerza sísmica es que da el sismo severo de 475 años, es esta de acá, la del sismo. Pero hemos reducido por R1 o R2, allá. Entonces, con esta fuerza calculamos el desplazamiento. Acá está. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando venga el sismo severo? La estructura va a comportarse siguiendo esta trayectoria que está con las flechitas. Entra en el rango inelástico y este va a ser el desplazamiento real para el sismo severo. Ya está. Entonces, lo que está haciendo la norma es diciendo, mira, vas a limitar este desplazamiento del sismo severo. ¿Y cómo lo vas a estimar? Multiplicando este que has calculado con las fuerzas reducidas, esas son las fuerzas reducidas, lo vas a multiplicar por 0,75 de R. Este R o este otro R, ¿no es cierto? Ahí está. Si es que la estructura es regular. Y si la estructura es irregular, los desplazamientos laterales se multiplican por 0,85 de R. Estrictamente, si nosotros vemos esos gráficos, en realidad esta distancia es proporcional a lo de acá, es como el teorema de Tales, ¿no? La proporcionalidad. Entonces, este sería por R. Entonces, por R. Pero estamos nosotros, no siendo tan conservadores y multiplicando por 0,75 de R o 0,85 de R. Para el cálculo de desplazamientos laterales no se consideran los valores mínimos de C entre R indicados en el 28.2 y el cortante mínimo de la base explicado en el 29.4. ¿Ya? Eso no se considera. Aquí está lo que acabamos de mostrar en la tabla, aquí está lo de la separación y en la junta, ¿no? En caso de que no exista junta sísmica reglamentaria, el edificio se separa de la edificación existente el valor de ese medio que le corresponde, más el valor de ese medio de la estructura vecina. Fíjense, ¿no? Porque si es que la estructura ya ha sido construida, tenemos que darle ese espacio. Es muy peligroso el impacto entre dos edificios juntos. Es muy peligroso. ¿No? Ya, entonces, recuerden pues este de acá, ¿no? Entonces nosotros estamos calculando, por eso es que hacemos esto, ¿no? ¿Ve?
Estamos multiplicando por el R para calcular el desplazamiento, llamamos real. El desplazamiento real es este de acá. Este. Ese es el que hay que comparar con el de la norma. Este de acá. No el que da los programas de análisis van a trabajar con las fuerzas reducidas. Entonces nos van a dar este desplazamiento elástico. ¿No? Pues tenemos que multiplicarlo por 0,75 por 0,85 de R, dependiendo de si es la estructura regular o irregular. ¿Qué más? Entonces estamos, y ahí no. Vamos a ver un ejemplito de junta, ¿ya? Que es sencillo y que nos puede, por lo menos para salir de este tema. A ver, ejemplo. Vamos a poner que tenemos dos bloques. Acá está, mira. Uno de 30 metros de altura y este de 20 metros de altura. Y aquí no se ve esto de aquí. Corren un poquito. Ah, no sale, ¿no? Bueno, 30 metros de altura, 20 metros de altura. Ya. ¿Dónde se van a chocar? Aquí. Ahí, ¿no es cierto? Entonces dice, se tienen dos bloques de edificios de adyacentes cuyos desplazamientos máximos del piso superior de cada uno de ellos, determinados del análisis, o sea, ya multiplicados por 0,75 de R, o lo que corresponda, ¿no? 15 centímetros para el edificio hasta acá, en la parte superior. Y 6 centímetros para el más bajo. Lo puedo escribir aquí. Un segundito. No da, no da. A ver, no sé, quizás ahora, ahí está. Aquí entonces, este tiene 15. Uy, esta que se estira, ¿no? Y este tiene 6. Por supuesto que es en ambos sentidos. Claro, uno diría, oye, ¿por qué no le doy de frente a los 21? Bueno, la norma supone que los edificios no van a vibrar completamente fuera de fase. Porque si vibraran en fase, no, todo así, punto, nunca se chocaría, ¿no? Pero entonces aquí, pero entonces tenemos que ver acá. Lo que queremos ver es en este punto. Allá, entonces en este ejercicio, primero vamos a recordar estas tres condiciones, ¿no es cierto? 2/3 la suma de los máximos desplazamientos en cada edificio, 0,06 la altura y 3 centímetros. Para la altura común de los dos edificios, o sea, h igual a 20, acá 20, los desplazamientos son 6 centímetros aquí, ya, 6 centímetros. Ese. Y este de acá, voy a hacer proporción, pues, ya, voy a calcular acá. Entonces voy a hacer que sea 20/30 de 15. Entonces acá voy a tener 10. Y acá 6. Allá, entonces 2/3 de 10 más 6, 10,67. 6 por 1000 de 2000 centímetros, 12 centímetros y 3 centímetros. Entonces la separación mínima que tenemos que tener son 12 centímetros en los 12, en ese punto. Como ustedes ven, va variando con la altura. En realidad, por eso esto puede ir aumentando conforme vamos subiendo, ¿no? No tiene que ser todo los 12 centímetros, todo lo alto. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio que les así tenemos tiempo. Primero, vamos a ver un ejercicio de aplicación de la norma. Son justamente los que estábamos viendo acá. ¿Ya? Porque son, digamos, este tipo de preguntas que yo les puedo hacer, ¿no?
justamente lo que discutimos hace un momento. A ver, dice el factor de amplificación sísmica tiene 4 curvas que dependen del perfil del suelo. Ahí está. Como se puede apreciar, la curva más a la izquierda corresponde al perfil S0. Las de los perfiles S1, S2 y S3 se van corriendo hacia la derecha. Hasta lo estamos viendo, se corre para la derecha. Ya, entonces hay que explicar por qué. ¿Ya? Dice, en todos los casos, cuando se incrementa el periodo de la estructura, el valor se va a disminuir. En todos los casos. Conforme se aumenta el periodo de la estructura, va disminuyendo el valor de C. Entonces acá hay dos preguntas, ¿no? Primero dice, diga qué representa la amplificación sísmica. Ya lo revisamos hace un momento, ¿no? Es la relación entre la máxima aceleración que se presenta en una estructura con periodo T, considerada como sistema de un grado de libertad, o sea, con un periodo fundamental, y la máxima aceleración del suelo. Este es lo que es el C. Ah, ya, entonces depende pues de cómo es la aceleración del suelo, ¿no es cierto? Y cómo es el periodo de la estructura. ¿Por qué disminuye C cuando el periodo de la estructura aumenta? Es la primera pregunta. En todos los casos, disminuye C cuando el periodo de la estructura aumenta. Entonces, si C es amplificación, ¿no? Factor de amplificación, entonces la amplificación disminuye, inclusive es menor que 1, ¿no es cierto? Porque al aumentar el periodo de la estructura, se va distanciando del periodo del movimiento del suelo producido por el sismo. Y por consiguiente, al diferenciarse los periodos o frecuencias, la amplificación será cada vez menor. ¿Ok? En general, entonces, por eso es que tenemos esto que va. Los edificios más altos, digamos, tienen menor amplificación porque tienen un periodo largo y el movimiento del suelo tiene un periodo corto. Es física elemental. Ya. La siguiente pregunta se cae pues por su propio peso. Pues. ¿Por qué? Conforme los perfiles de suelo se hacen más flexibles, las curvas de C se van desplazando hacia la derecha. Ah, ya, si en todos los casos disminuye. Pero ahora las curvas se van desplazando, ¿por qué? Porque explicamos hace un momento, ¿no? Las curvas representan la amplificación de la aceleración en función de la aceleración del suelo. El perfil S0 tiene los periodos más cortos, porque son suelos rígidos, roca dura. Conforme aumenta el número del perfil, el suelo es más blando y los periodos del movimiento del suelo se alargan. Allá. Entonces los suelos más flexibles vibran por consiguiente con periodos más largos. Por lo tanto, al tener los suelos más flexibles, periodos más largos, estos se acercan a los periodos más largos de las edificaciones, hacia la parte derecha del gráfico, por lo que se producirán mayores amplificaciones. Esta mayor amplificación en esta zona se refleja en que las curvas se desplazan hacia la derecha, hacia la zona de los periodos más largos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Estas es dos preguntas típicas. Por supuesto, este semestre no les voy a preguntar eso, ¿no? Pero en otros semestres sí he preguntado. Y la gente como tenía esto en los apuntes, porque esto está en los apuntes, y yo sé de paso, está en el aula virtual, ahí lo pueden volver a ver, ¿no? Está claro. A mí me parece muy importante, por eso está ahí, lo comparto con ustedes, que tengan estas ideas claras. Esto es bien importante. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Estoy compartiendo, me están viendo, ¿no? Están viendo Sí, ingeniero. Ah, ya, decía yo, ¿qué pasa? Que nadie dice nada. Ok, otra pregunta. A ver, dice, determine qué irregularidades presenta el edificio cuya planta típica se muestra. Aquí está este edificio, esta planta. ¿Ya? ¿Y qué factor de I sub P le corresponde según la norma? Dimensiones en milímetros. A ver, acá dice uso, centro comercial, número de pisos 8, altura de cada piso 3 metros. Muy bien. Entonces acá tenemos esta planta rara, ¿no?
tiene esto de aquí, tiene esto que hace un ángulo acá, 29.000 milímetros, 15.000 milímetros, 20.000 milímetros. Muy bien, la planta presenta esquinas entrantes, esta. Esquinas entrantes. Ya. A ver, vamos a señalarlo entonces. Esquinas entrantes, esta. ¿No es cierto? En las dos direcciones tiene que ser, ¿ah? Ya, entonces en esta dirección son 6 metros. Y en la otra dirección 4 metros. Ya. ¿Qué dice aquí los datos? Y el eje 1, que hace un ángulo acá. Este ángulo. ¿Cuánto será ese ángulo? Hay que ver, pues, ¿no? Entonces, vamos a echarle números. El eje 1 que no es paralelo a los demás ejes numéricos. La condición de esquina entrante se presenta cuando las dos esquinas exceden el 20% de la dimensión en planta. A ver, en X tenemos 6 entre 29, 0,21. Ahí accede, pues. Se puede considerar que 0,6 entre 20. Ah, porque acá también, ¿no? 6 entre 29 y acá con respecto a 20, porque ¿cuál es la dimensión? Ahí está. Así son las cosas. La norma no te cubre todos los casos. Entonces podría ser 6 entre 20, que es más severo todavía. Pero ya aquí está en 0,21, ¿no? Y en la otra dirección, 4 entre 15, 0,27. Luego excede en ambas direcciones, el factor de irregularidad en planta es 0,9. Ya. Ahora, sistema no paralelos. Dice, el eje 1 hace un ángulo respecto a la vertical. A ver, ¿cuánto? Tenemos 29.000 menos 20 es 9. 9 entre 15 sería la tangente de ángulo alfa. Entonces el ángulo es el arco tangente de 9 quinceavos. Sale 30.96. Luego excede 30 grados, por poquito, pero excede, ¿no es cierto? Pero también presenta irregularidad por sistemas no paralelos. Y su P es 0,9. La norma dice que hay que tomar el menor, pero sale igual en los dos casos. Muy bien. Sigamos con esta misma planta. Ahora dice, después de haber realizado el análisis sísmico del edificio anterior, cuando el sismo actúa en la dirección Y, ¿cuál es la dirección Y? Y aquí se han borrado estas cosas. Cuando uso las plumas, tengo este problema. Bueno, en la dirección Y. Así, ya. Se han determinado los desplazamientos relativos. Recuerden que es delta mayúscula. ¿No? El desplazamiento del piso superior menos el del piso inferior. Del piso 8, porque en cada piso pueden ser diferentes. Son, entonces, ¿qué puntos en la planta? Miren, el 1A, 2A, 3A, 4A y 5A. A ver si es que logramos que se vea. No, entonces vamos a hacer una cosa. Creo que vamos a borrar eso. Y de repente ahí aparece. Ah, mira. Apareció. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, quieren que cuando aparezca eso. Ah, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. En cada uno de esos puntos nos han dado estos valores. 21 milímetros, 17 milímetros, 15, 12 y 9. Así se ha movido esta planta. A ver si podemos entonces acá escribir ya. Aquí no. 21 y aquí creo que 9, ¿no? 21, 17, 15, 12.
¿Ya? Entonces, 21, 17, 15, 12 y 9. De alguna manera se ha girado, ¿no es cierto? Este es máximo, este es el otro extremo. Ah, ya, queremos ver si hay irregularidad torsional. Diga si el edificio presenta o no irregularidad torsional y cuál es el factor que le corresponde. Entonces, la norma dice, existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo de desplazamiento relativo en un extremo del edificio. ¿Cuánto es nuestro máximo? 21, ¿no? 21. En esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1,3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Y esa extrema con esa diferencia es mayor que 1,5. Ya. Primero dice, solo se aplica en edificios con diafragma rígido, o sea, cuando la losa está rígida. Y luego, solo si el máximo de desplazamiento relativo entre pisos es mayor que 50% del admisible, indicado en la tabla 11. A ver, muy bien. Entonces, primero verificamos si el desplazamiento es mayor que 50% del admisible. ¿Cuánto es la altura del entrepiso? Aquí nos han dado como dato, ¿no? Acá ve, 3 metros. Ya. ¿Cuál es el desplazamiento máximo? A ver, sí, el desplazamiento admisible es 0.007 por año. O sea, en milímetros, 21 milímetros. ¿Cuál es el 50%? 10.5. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, nuestro máximo desplazamiento excede 50% del admisible, entonces sí se aplica. Luego, el desplazamiento relativo al centro de masa se puede representar por el promedio, es lo que dice ahora la norma, ¿no? Entonces, en los extremos son 21 y 9. Promedio, 15. Ya, por 1.3, 19.5. Entonces, el máximo desplazamiento es 21, excede 1.2 veces el promedio. Entonces, hay excentricidad torsional. ¿Cuánto es el factor I sub P? 0.75. Como no excede la mitad de 1.5 del promedio, que es 22.5, no hay extrema. Pero fíjese que en este caso, entonces, nosotros teníamos en la parte anterior 0.9, y esta otra irregularidad nos da 0.75. Hay que tomar la menor. Hay que tomar 0.75. ¿Ya? Ok. Muy bien. Acá hay otro que es interesante, este ejercicio. Ya con este creo que terminamos. A ver. Dice, el edificio cuya planta de muestra está simétrico, todo simétrico, bien bacán. Tiene 5 pisos. Se ha determinado que la fuerza sísmica, según el método de las fuerzas estáticas equivalentes, y se han obtenido los desplazamientos totales de cada piso. Ah, ya. A ver. Entonces, aquí, estos totales hemos obtenido. ¿Ya? Esos totales y hemos aplicado unas fuerzas. Qué pena que no puedo ver mi cámara. Muy bien. Entonces, ambos valores están en esta tabla. Dice. ¿Qué nos están dando en esta tabla? Nivel, altura, la fuerza sísmica, que va en toneladas, que va variando del piso 1 hacia el de arriba, por supuesto va creciendo, y los desplazamientos delta sub i minúscula totales. ¿Ve? 0,6, 1, 1.2, 1.3, 1.6, van variando así, claro, pues, van subiendo ahí en la altura. Y nos están dando las fuerzas aquí en cada sitio. Ya. Entonces, dice, determine si la estructura presenta alguna irregularidad en la altura. De ser el caso, cuál es y cuánto vale el valor de Lisua aplicable. Entonces, la norma establece varias irregularidades en altura, ¿no? La de rigidez, de resistencia, de masa, geométrica vertical y discontinuidad de elementos resistentes. Entonces, el problema describe una estructura regular, en planta, de todos los pisos y una altura mayor para el primer piso.
Por otro lado, no da información sobre la resistencia de los elementos, porque en realidad lo único que vamos a poder verificar es que existe irregularidad de rigidez piso blanco. ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer las rigideces de cada entrepiso. ¿Cómo se calculan las rigideces? Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga. Ah, ya, entonces eso está aquí, pues, ¿no? Pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante y el desplazamiento relativo. ¿Cómo calculamos la fuerza cortante? Bueno, digamos, eso sabemos del curso de estática, lo revisamos en la prueba de entrada, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza cortante es la acumulación de las fuerzas actuantes, pues, acá está. Esta es la fuerza más abajo, aquí. Si comenzamos arriba, el cortante en el nivel 5 es esta misma fuerza, en el nivel 4 es la suma de los dos, ¿no? 39,9. En el nivel 3 es la suma de los tres. Y así aquí yo lo tengo en este cuadrito. 21, 38,9, 52,5, 61,9, 67. ¿Ven cómo va subiendo hacia el nivel bajo? He comenzado con el nivel 5, ¿no es cierto? Vamos acumulando hacia abajo. El desplazamiento relativo, hay que restar, pues, porque aquí nos están dando el desplazamiento total, delta minúscula. Delta minúscula. Nosotros tenemos que ir restando, ¿no? El desplazamiento menos el de abajo, menos 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 este. Y eso es lo que hemos hecho. Acá está, ¿no? El nivel 5, menos nos da el desplazamiento relativo del 5, y así. Menos el de abajo, el relativo del 4. Menos el del 3, menos el del 2, y evidentemente el del primer piso, como abajo ya no se mueve, es este mismo, ¿no? Acá tenemos los desplazamientos, ¿no? Punto 601 y todos estos relativos. ¿Para qué? Para calcular la rigidez del entrepiso I. Simplemente la división de este entre este. Acá están los valores de la rigidez. Y ya está. Entonces ahora hay que calcular la relación de la rigidez de cada entrepiso entre la del piso superior y la de cada entrepiso entre el promedio de las tres siguientes. Pues acá está la rigidez, esta rigidez de aquí, las he copiado acá. ¿Ya? Y esta es la división de esta rigidez entre la siguiente. Punto 84, esta entre esta sale punto 84. Esta entre esta sale punto 48. Esta entre esta sale punto 95. Esta entre esta sale 1. Y acá ya no hay más, pues evidentemente, porque no hay un piso más. Y con el promedio de las tres siguientes. O sea, esta entre el promedio de esas tres sale 0,48. Esta entre el promedio de esas tres sale 0,47. Y más allá ya no puedo porque no tengo tres siguientes. Pero vean que aquí en rojito aparece 0,48, 0,48, 0,47. ¿Qué dice la norma? La norma dice que existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de un entrepiso la rigidez lateral es menor que 0,70. Menor pues, 0,48 de la del piso superior. O es menor que 80% del promedio. También es menor, ¿no? Entonces, y suba 0,75. ¿Qué más dice extrema? Cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la rigidez lateral es menor que 60% de la rigidez del entrepiso superior. Aquí es menor que 60%. O menor que 70% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores. A ver, acá, esta es menor que 60%, que 70% del promedio. Y esta es menor que 70% del promedio. Entonces, en ambos casos estamos cumpliendo la condición de irregularidad extrema. Entonces, este índice de irregularidad en altura es 0,50. Según lo calculado en la tabla anterior, se presenta irregularidad extrema en el primer entrepiso por la segunda condición y en el segundo entrepiso por ambas condiciones. Luego, 0,50. Ya está. Entonces, estos ejercicios están en la aula virtual y espero que ustedes lo revisen. Claro, no es para mañana, pues no,
porque para mañana vamos a tener, ¿cómo hago? Bueno, tengo que salir de aquí. Disculpe, ingeniero, ¿quiere dejar de compartir? Sí, no sé dónde se ha metido eso de dejar de compartir. El cuadradito del costado de su pantalla donde dice compartir contenido, al lado hay un círculo y adentro hay un cuadrado, en la misma pantalla. Sí, pues debería estar, lo que pasa es que no encuentro. Ok, un ratito. Ingeniero, ahí En la mismo también en misma, esa pantalla, sí. sobre el icono de Google Chrome, se va hacia la derecha y selecciona la última pestañita. Y ahí se le va a abrir lo que se está ocultando para que deje de compartir. La última pestañita, Sí. Vaya al icono de Google Chrome. sí. Ya. Abajo, 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 ingeniero. Abajo, como si fuera a seleccionar otra pestaña. A seleccionar otra pestaña, ya me confundiste. Acá está la peliculita, está. ¿Tiene acceso a...? No, no. No, Ingeniero, no. por donde está el símbolo de su micrófono, hay iconos abajo. Y el de Sí, Google pues Meet es es que un no, Chrome. por alguna razón me está saliendo aquí esto del, a ver, voy a cerrar esto. Ya, No. vamos a Ingeniero, cerrar esto también. ¿me ¿Sí? escucha? A ver, le Sí, te indico. escucho. Ahí justo abajito, donde estaba su mouse, su cursor. Como si fuera a cambiar Sí, de lo que pasa es pestaña, que ingeniero. yo lo he bajado y se me ha escondido aquí. Sí, o ¿Dónde sea, sí, está? para que aparezca, ingeniero. ¿Ya? A la ¿Dónde? parte izquierda, no sé si me puede escuchar. A la parte Sí, izquierda, justo donde ya. está Chrome, ahí baje un poquito hacia la ¿Dónde está derecha. Chrome? Aquí. Ahí. Ahora sube el mouse un poquito y vaya hacia la última pestaña. Ajá, ahora siga a la derecha y haga clic ahí. Ah, Y ahí aparece. ya. Ah, ya, qué bueno, muchas gracias. Ya, ingeniero. Dejar de compartir. Ya aprendí. Ah, no sabía ese truco, te agradezco mucho. Ya. Ok, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, más o menos hemos avanzado, pues, ¿no? Con el método estático. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio de un edificio, calcular las fuerzas ahí, pero mire, ahí se está acumulando el material. Esto no es para mañana, por supuesto. Mañana es lo que ya hemos visto en las prácticas anteriores y vamos a tener como digo, un cuestionario sencillo, sobre igual como el de la semana pasada, una cosa así hasta la primera unidad. Esto de la segunda unidad, lo que es la norma, el método estático, todo ya nos toca para la siguiente semana. Así que denle una miradita a lo que hemos visto para que saquen buena nota para el día de mañana. ¿Alguna pregunta más? A ver qué dice Stephanie, adelante. Ingeniero, disculpe, entonces el diseño sismo-resistente de esta clase no va a venir para el examen de mañana, ¿verdad? No, esa es ya la segunda unidad. Ok, Solamente hasta donde hemos terminado, digamos, con vulnerabilidad, ¿no es cierto? Riesgo, peligro, vulnerabilidad es la última parte de la primera unidad. sí, Tsunami, ingeniero. de acciones, efectos de los sismos, tsunami. Las dos primeras prácticas que hemos dado, eso, no más lo que hayamos hecho después de esa práctica. Hasta ahí nomás. Pero todo lo que es la norma, no. Ingeniero, otra ¿Ya? consulta. Para Sí. el trabajo domiciliario, antes habían colgado los pasos a seguir y uno de los grupos me comentó de que si no tenían el proyecto o plano, no sé si usted o el ingeniero Rimari nos iba a brindar el plano o la localización para hacerlo. Y me estaban preguntando. Yo tengo algunos que podría compartir, sí, pero primero pues la idea es que la mayoría busque, ¿no? Aquel que realmente no, aquel que grupo, porque son 4 personas, siempre alguien tiene alguna conexión que le pueda brindar un proyecto. Si se da ese caso, nosotros los apoyamos, no hay problema. Lo que pasa es que el ingeniero Rimari, hemos cambiado este semestre para hacer solo 2 trabajos, no 4, ¿no? Y entonces más sencillo, pues. Y no había puesto todavía el texto del trabajo domiciliario. Seguramente para mañana ya va a estar. Listo, Ok, entonces nos vemos
mañana en el control y el día miércoles en la clase.